Olis. ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy les quiero contar mi experiencia con el examen de Cambridge nivel C1. Disculpen la mesilla que suena. Bueno, en este examen, gracias a Dios me fue muy bien y el nivel general me quedó en C2, ¿no? Eso no significa que mi certificado sea C2, mi certificado es de C1, pero dice que pasé como en grado A, que es como con mérito, y entonces ya queda por ahorita a nivel C1, me pusieron nivel C2, ¿listo? Entonces, la parte de reading, use of English, writing y listening, todas están 200 hacia arriba, de 200 a 210 es nivel C2. De 200 hasta 192, hasta 180 hacia abajo, es nivel C1. Entonces, speaking me quedó en nivel C1, o sea que 186. De 180 en adelante era C1, ¿ok? ¿Por qué presenté este examen? Resulta que el año pasado yo estaba aplicando a 2 becas para irme a estudiar al extranjero. Entonces, obviamente, las becas pues le exigen a uno que aplique a las universidades, en este caso, por aparte. Entonces, la beca a la que yo estaba aplicando era para estudiar traducción e interpretación en el Reino Unido o para estudiar una maestría en algo de educación, tiene un nombre largo, tope, en Suecia, ¿ok? O sea, cuando me pidieron el examen, pues decía que el nivel mínimo para presentarme, para que me aceptaran en la universidad, además de los otros requisitos, era nivel C1. Yo revisé el IELTS y lo primero que vi fue el precio. Yo dije, tal vez no me alcance porque, bueno, tú sabes el precio. Lo segundo que me impidió escoger el examen fue los lugares que tenía disponibles. Para las fechas más o menos que me servían, que eran en diciembre, solo estaba disponible Bogotá y otras ciudades ahí como que menos había ido yo nunca, pero pues no quería ir a Bogotá o a alguna de esas ciudades, así que yo dije, bueno, pues no. La tercera razón fue porque había una parte que fue la que más me dijo, como que estoy segura que esto no lo paso, fue la parte escrita. En una de las partes escritas tenía que, le dan a uno como unas gráficas, hagan de cuenta de esos que ve uno por allá en las clases de matemáticas o de contaduría o yo qué sé, y le dan a uno la gráfica y uno tenía que hacer como que un reporte o un ensayo diciendo lo que estaba en la gráfica, ¿no? Y pues solamente era un montón de palabras, yo después de 50 palabras ya no sabía qué más decir de la gráfica y eso no era nada, no era suficiente. Así que yo dije, bueno, ese examen no. Luego la parte de audio solamente podía escucharse una vez. En el examen de Cambridge se escuchaba 2 veces. Hice simulacros del examen de listening de IELTS, me pareció un pelito más sencillo que el otro, pero yo dije, bueno, con la mala suerte que cargo yo a veces, nunca falta que de pronto haya un ruido por ahí, no sé, sí, cualquier cosa, me desconcentre, etcétera, y ya no se puede repetir el audio, entonces no me sirve, yo necesito por lo menos 2 para como que asegurar que sí voy a lograr responderlo todo bien. Entonces me decidí por el examen de Cambridge, que era un poquito más económico. Mi jefe me consiguió un descuento porque él trabaja también con ese instituto de esa ciudad, tienen como convenio, etc. Entonces me consiguió un descuento, como esos descuentos que le dan a los grupos, pero pues me lo dieron a mí individual, ¿no? Dijo que sí, la teacher Dayana iba a presentar el examen, tal, y dije, ay, sí, claro, ¿cómo no, tal? Tome, este va a ser el precio para usted. Y yo, feliz. Fueron como entre 80 y 100 mil pesos menos de lo que valía. Pss, eso siempre es un montón de plata para mí. Así que, perfecto, ya había escogido el examen y por qué lo escogí. Ahora, ¿dónde lo fui a hacer? En Medellín. ¿Y cuándo? El 13 de diciembre del año pasado. ¿Ok? El resultado como que en línea me llegó el 10 de enero. El 10 de enero me levanté súper temprano a revisar. Entonces me habían enviado como que un reporte de resumen que todavía no era el certificado. El certificado me lo enviaron mucho después aquí a Saravena, ¿no? Ok, ¿cuánto duré estudiando? Yo creo que fue desde el 1 de diciembre, porque antes no había tenido tiempo para nada. Entonces, desde el 1 de diciembre hasta el 8 de diciembre duré estudiando para el examen día y noche. ¿Cómo estudié? Con simulacros que encontré en línea. Me armé como que un librito hace muchos años, eso no fue en diciembre. Me había armado este librito como que con simulacros de exámenes de Cambridge. No porque pensara hacer algún examen, porque esto fue como cuando yo estaba aprendiendo inglés apenas para allá en, no sé, 2013, 2014, como que empecé a trabajar dictando clases, etc. No recuerdo bien en qué fecha, pero fue hace muchos años. Dije como que, bueno, me descargué todos estos simulacros desde B2 hasta C2, yo soñando con algún día llegar a ese nivel. Y me armé este librito y tal, pero nunca los había hecho porque, pues, obviamente ni entendía cómo eran los exámenes ni nada, eso simplemente lo armé hecho. Me acordé de eso y fui a buscarlo entre mis cosas. Claro que sí estaba. Pero nada más tenía un simulacro de C1. Tenía bastantes de B2 y unos de C2. Así que bueno, me fui entonces a Google
a buscar, me descargué el Handbook for Teachers, que es como una especie de, como un manual para los teachers cuando están preparando a los estudiantes, como que les explican más detalladamente, etcétera. Pues yo lo descargué para mí porque yo era mi propia teacher, no había dinero para contratar a una teacher de verdad que me preparara para el examen. Así que pues no recomiendo estudiar con tan poquita anticipación. En mi caso pues no podía hacer más nada, gracias a Dios tuve como que esa semana de descanso para preparar. Y pues segundo, no tenía lo suficiente para pagar, así que no tenía casi, para lo único que tenía era o para el examen o para el viaje. Mi papá me prestó dinero. Al final me lo terminó regalando. Yo tenía como que para la mitad del viaje y tenía para el examen, pero entonces pues él me prestó el resto y luego me lo regaló. Papá, muchas gracias. Viendo videos en YouTube, en varios canales, así como que sobre todo de la parte de escritura, porque no sabía exactamente qué era lo que me iban a pedir, y digamos que la parte de estructuras y eso también lo estuve como que practicando mucho. Pero en general fueron simulacros que yo hice, los hacía bien y luego iba a las respuestas y comparaba y me calificaba. En la mayoría de simulacros que hice estaba C1, C2, C1, C2, entonces yo dije, bueno, hay un chance largo de que la logre pasar. Así que eso me dio como que un poquito más de confianza, porque pues yo no estaba en posición de irme a gastar un montón de plata en el viaje porque me tenía que ir en avión, o sea, me tenía que ir, oh, qué sufrimiento. Pues resulta que normalmente a Medellín yo he ido un par de veces, pero había ido en bus. Y el viaje de aquí hasta allá dura 23, 24 horas más o menos. Siempre, porque no hubo fallo. En cada vez que fui y volví, demoraba más de 35 horas. Eso es un montón, eso son más de 10 horas extra. Y porque el bus se varaba, porque había trancón, porque no sé qué, total que no. Y yo tenía que venir a mi graduación el 15 de diciembre. Así que yo dije, bueno, me voy para allá, este día hago el examen, el 14 me devuelvo para estar aquí bien y el 15 ya es mi graduación. Dije, si me devuelvo el 14 en bus, ¿qué voy a hacer yo? O sea, al otro día no alcanzo a llegar, obviamente no se puede, ¿sí? No se puede. Ya no había más fechas hacia allá después de diciembre, solo había en enero ya no me servía tampoco. Así que dije, bueno, aquí toca sacrificarnos. Y no se avión. Terminé viajando en segunda clase, pero eso es otro cuento, gasté bastante en eso. Okay, ¿cuáles fueron las partes del examen, no? El examen tiene una parte que es de, le dan a uno un texto con varios espacios en blanco y uno tiene que escoger de a 4 opciones cuál es la correcta. Se parece al examen de Saber Pro, más o menos, o sea, en la forma, en esa parte. En la parte 2 le dan a uno un texto con espacios en blanco sin opciones. Entonces uno tiene que leer y pues pensar qué palabra hace falta y completar, ¿ok? Entonces, la primera es del 1 al 8, son 8 preguntas. Luego de la 9 a la 16 es la de completar, pues, a la de Dios, no mentiras, se supone que la palabra exacta tiene que ir ahí. El de la 17 a la 24, que es la parte 3, le dan a uno también un texto con espacios en blanco y al lado derecho le dan a uno un montón de palabras, digamos, en agua. Y uno tiene que revisar el texto a ver cómo tiene que ir esa palabra escrita. Entonces, no sé, aguacero, aguado, yo qué sé, ¿sí? Yo no había entendido esa parte, resulta que cada palabra está alineada con el párrafo que le corresponde. Y yo como una loca iba leyendo y iba diciendo, Dios mío, ¿qué esta palabra? ¿Cuál palabra será? No sé qué. Resulta que, o sea, me quedaba difícil. Al final fue que me di cuenta que obviamente yo iba leyendo, iba buscando la palabra y casualmente era como que primera, segunda, tercera, cuarta. Después me di cuenta que no había leído bien las instrucciones y ahí específicamente decía que ellas iban en orden. No era que yo supiera mucho. Ellas ya estaban en orden, yo casualmente ahí a irlas poniendo como eran. Entonces, bueno, en esta parte me dio un poquito más duro porque pues sabía palabras que de pronto yo decía, bueno, ¿de qué forma la pongo? ¿No? Porque ese era un ejercicio que yo nunca había hecho personalmente, ¿no? Así que bueno. En la parte número 4 le dan a uno, que era desde la 25 hasta la 30, le daban a uno una frase y luego abajo le daban como que la misma frase pero escrita de otra forma y le daban una palabra. Esa palabra uno la tenía que transformar o complementar para que no fueran, decía, no se podía cambiar la palabra y debes usar entre 3 y 6 palabras. Esta me gustó, la verdad fue un poquito difícil, pero me pareció chévere. La parte 5 entonces ya era más puro lectura, le daban a uno un texto gigantesco y uno debía hacer como las lecturas en español, ¿no? Como que, ¿qué quiere decir el autor en tal parte? Fue difícil, lo admito, pero pues se logró. Desde la 31 a la 36. La parte 6, que era 37 a 40, era más o menos parecida a esa, pero le daban a uno 4 párrafos. Como en el caso, por ejemplo, de esta que estoy revisando acá, eran 4, ¿cómo se llaman estos? Reviews. Cuando la gente lee un libro y luego da como que su opinión, ¿no? Entonces aparecían párrafos de 4 personas dando como que su opinión, hablando de la película. Y al otro lado le daban a uno 4 preguntas y decía como que, ¿cuál persona
piensa tal cosa, y entonces uno tenía que poner si era la persona A, B, C o D. En la parte número 7, esta sí se puso un poquito más tricky, le daban a uno un texto, decía que este era un texto que estaba en orden, pero se le habían quitado 6 párrafos, ¿ok? Entonces le daban a uno los 6 párrafos y tenía que ponerlos uno en el lugar que iba cada uno. Ok, la parte número 8 era, le daban a uno primero las preguntas, ¿no? Y entonces dice que había que leer un artículo. Bueno, en el caso de este simulacro era 5 consultores dando consejos, ¿no? Entonces estaba desde el consultor A hasta el E. Y le daban a uno unas frases, ¿no? Y decía, ¿cuál de los consultores hace esta afirmación? Y había desde la 47 hasta la 56. Siempre eran bastanticos. Y pues estaban los 5 nada más. Entonces obviamente se repetían, ¿no? Esta era la parte de lectura y de uso del inglés. Esta duraba 1 hora y media. Bueno, el día del examen, todo el examen era pues digamos que seguido, ¿no? Yo pensé que al llegar allá iba, presentaba el examen y como que de pronto nos iban a dar tal vez un descansito para luego hacer la parte de speaking, pero no. Entonces yo tenía que estar allá a las 8 de la mañana y donde yo me había ido a quedar, como en una especie de hostal, eso era lejísimos de donde quedaba el centro evaluador. Así que me fui el día antes, o sea, el mismo día que llegué, me fui a buscar, pues como que cómo era el recorrido, tal, para saber más o menos cuánto tiempo, a qué hora me tenía que levantar para llegar allá puntual. Pues resulta que hice eso, todo muy bien, pero no calculé que a la hora que me iba a ir, que era como 6 de la mañana, 5 y algo, pues toda la gente mortal ya estaba saliendo al trabajo, el metro estaba full. Me tocó terminar pagando por Cabify, normal que había descargado su aplicación, muy bien. Entonces me pedí un taxi de esos que llegan como que en 3 minutos, en 2 minutos, porque ya yo estaba esperando, llegué al metro, estaba esperando el bus y nada que pasaba, o sea, no, eso fue impresionante, yo me asusté mucho porque ya eran las 7 y algo y yo todavía estaba lejísimo. Entonces me tocó llamar al taxi ese, pagarle, me cobró más de lo que me habían cobrado el día anterior, pero no importó, yo ya sabía por dónde llegar, entonces el taxista déjeme en tal parte, yo cruzo la calle caminando y listo, porque si iba en el taxi tocaba dar una vuelta total para llegar por otra entrada y esa entrada quedaba al otro lado del edificio, no me servía. Entonces, afortunadamente sí había ido, pues a tiempo, pero no, pues no fue como yo esperaba. Entonces llegué allá, tenía mucha hambre, no logré desayunar ni nada porque pensé en comerme algo de camino, pero con toda esa odisea no alcancé. Y entonces, cuando llegué allá, el examen, la parte de lectura era 1 hora y media. La parte de escritura iba inmediata, era 1 hora y media. Y la parte de listening eran 40 minutos. O sea que eran 3 horas y 40 minutos más o menos. Pónganle que incluyendo otros 20 minutos entre que la muchacha nos ayudaba a colocar el computador, nos daba las instrucciones, etcétera, 4 horas. Desde las 8:30 más o menos de la mañana que empezamos, entonces hasta las 12:30, pónganle. Cuando eran las 11:30 yo ya me estaba muriendo del hambre. No había desayunado, solo nos dejaron tomar agua, porque pues es lo estándar, me imagino. Y ya, no podíamos estar comiendo nada ni nada de eso. Entonces, obviamente, pues yo ya estaba con que me desmayaba, yo sentía que todo me daba vueltas. Y pues era en el computador, lo que me gustó fue que uno le pegara como que zoom a la pantalla y la letra sería más grande. Entonces para mí era mejor porque pues como era como que tan cansado, ya si la letra era muy chiquita me dolía muchísimo la cabeza, entonces la ponía más grande para poder ver y así. Fue complicado, yo pensé que no la lograba. yo pensaba, ¿no? Yo dije, bueno, si pierdo el examen, ya sea que le voy a echar la culpa y esa que me enfermé muchísimo, mareada, dolor de cabeza, débil, terrible. Salí del examen y dije, yo voy a ir a comer algo porque nos dijeron de una vez que no nos podíamos ir. Seguí el examen de speaking. A mí me pasaron de última con otra chica con la que me agruparon ahí. Entonces, pues en la parte de speaking no hubo como que preparación entre las dos, sino 5 minutos que hablamos ahí. Pero por demás, pues todo estuvo relativamente bien. Entonces, la parte de escritura tenía 2 partes, ¿no? La primera era un ensayo. Siempre iba a ser ensayo. Entonces le daban a uno varias opciones, uno escogía como que sobre qué iba a escribir exactamente y hacía su ensayo. Eso, muchas gracias a la universidad, me fue bien. Sin embargo, no voy a negar que sí tuve que buscar en YouTube también como que cómo es el ensayo que ellos quieren que uno haga, pero pues afortunadamente sí me quedó bien esa parte. Luego la parte 2, había 4 opciones. Una era escribir un reporte, una era escribir una review, que era como que uno ve la película y luego escribe sí, el resto de cómo funciona eso. Otra opción era escribir una carta o un email y la otra opción era no me acuerdo cuál era la otra opción. Total que yo dije, bueno, son 4 opciones. De esas 4 opciones, en el examen casi siempre le dan a uno 3 para escoger de las 4. Entonces yo dije, bueno, voy a escoger 2 para enfocarme en esas 2 y prepararme, porque alguna de las 2 me tiene que salir, es imposible que no me salga. Entonces me enfoqué en la carta o email y en el reporte. El reporte lo tuve que aprender a hacer porque tampoco, pues o sea, como que en la universidad no había, como mi carrera era pues diferente a así,
no había aprendido a hacer un reporte en inglés. También lo aprendí a hacer en YouTube. Practiqué mucho en una página de Cambridge que se llama Write and Improve. En esa porque, pues como yo iba a hacer el examen en computador, tenía que practicar también la parte de typing. Y entonces ahí yo hacía como que todo el texto, sí, la carta, lo que fuera, y ahí me decían más o menos, bueno, estás en tal nivel, te recomendamos escribir, no sé, más o algo así, ¿listo? Entonces siempre, pues ahí me sirvió muchísimo, la verdad. Luego seguía la parte de listening, que eran 40 minutos, ¿no? Entonces en la parte 1, pues uno escuchaba varios audios, ¿no? Y entonces le daban a uno como que 2 preguntas por cada audio y con 3 opciones, eran 3 audios. Entonces uno debía leer como que la pregunta y escoger la respuesta correcta. En la parte número 2 era escuchar como una especie de monólogo y completar los espacios en blanco como que del resumen de ese monólogo, ¿ok? Luego en la parte número 3 le daban a uno una discusión entre 2 personas, está aquí en este simulacro que estoy leyendo, ¿no? Y entonces uno tiene que escoger la respuesta correcta de qué es lo que está pasando. Es como las lecturas, pero en escuchar. En la parte número 4, que fue la que me pareció más difícil, le daban a uno como que tenía que escuchar a varias personas y le daban a uno, tenía que escoger por un lado como que qué había pasado y por el otro lado qué hizo la persona, más o menos para que tengan una idea. Entonces había que escuchar y leer a la vez en ambas partes porque todas las opciones estaban así como que intercaladas. Bárbaro. Pero me quedó todo bien, todo. Entonces hay un gimnasio ahí como que en el mismo edificio, cerca de la oficina donde estábamos haciendo el examen, y justamente en ese momento estaban haciendo como reparaciones, ¿no? Y estaban martilla en esa pared. Y claro, yo dije, Dios mío, no voy a poder escuchar, tal. Gracias a Dios como que sonó lo primero y después como que esa martilla y entonces le dijimos a la muchacha que por favor nos colaborara, porque eso es fue para allá y entonces ya le dijo como que páusala por favor mientras tanto, y sí, en la segunda vez que sonó el audio ya hubo el silencio y logramos pues todos terminar el examen. En general, ¿cómo me sentí? Pues yo creo que me sentí muy preocupada por el examen, pero pues en general todo el proceso así como que referente al examen como tal, digamos que fue bastante estándar. Obviamente sufrí bastante pues por aquello de no poder ir a comer o sí, no tomar nada más que agua, etcétera. Pues esa parte no me gustó mucho. Pero pues uno lo entiende, o sea, yo sé que no iba a ir a, no sé, a hacer trampa mientras me comía una hamburguesa, pero pues obviamente las reglas son las reglas, ni modo. Casi me desmayo ahí haciendo el examen, eso sí es verdad. Por favor, traten de madrugar más para llegar allá y pues que alcancen a desayunar a las 5 de la mañana, porque no sé. Recomendaciones. Prepárense de acuerdo al nivel que necesitan, ¿sí? Si ustedes tienen un nivel bueno, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo llevo muchos años enseñando inglés, entonces tengo un nivel decente, ¿sí? Así que pues no era como que obligatoriamente necesitara que alguien me ayudara, que alguien fuera mi coach, etcétera. Pues yo leyendo las instrucciones y eso de los profesores, con eso fue suficiente para mí. Pero entonces, si uno tiene un nivel más bajo, de pronto no lleva muchos años aprendiendo, muchos años, sí, como que usando el idioma, obviamente sí, en una semana es imposible, ¿sí? Nada más que pues sean súper dotados o algo así de resto. Bueno, lleguen con anticipación al día del examen, claro que sí. No se paniquen, yo estuve paniqueada antes, durante y después. Pero bueno, cuando ya salí a almorzar, ya dije, bueno, gracias a Dios, como a la 1:30, 2 de la tarde estaba almorzando. Dije, bueno, sobrevivimos. Y por último, yo creo que fue como lo más importante, den lo mejor de ustedes para el examen y esperen buenos resultados, pero prepárense para los peores. Porque yo estaba preparada para el peor resultado. Yo dije, bueno, ya lo que fue con lo mal que me sentí. Yo estoy segura que a partir de ese examen ya no hay nada que hacer. Bueno, cuando llegue el resultado, pues le diría a mi papá que la práctica se perdió. Pero no, gracias a Dios no fue así. Y revisen, por favor, que el examen que ustedes vayan a hacer lo acepten en la universidad. No escojan un examen simplemente porque todo el mundo va a hacer ese examen. No, porque fulanito lo hizo, entonces yo lo escojo. No, porque yo presenté ese examen, pero tal vez ese examen no lo reciban en la universidad que ustedes quieran. Entonces es muy importante que revisen eso también. Y bueno, este video ya se volvió, pucha, como de media hora. Muchas gracias por estar aquí. Chao.